En esta oportunidad, mis hermanos, en primer lugar, Dios les bendiga grandemente. Estamos gozosos, ¿verdad? Queremos otro domingo como el que pasó, ¿no? Estamos gozosos. Los hermanos ya me están preguntando, ¿cuándo es la otra? ¿Cuándo es la otra? Digo, hermano, lléveme al paso, ¿verdad? Pero ¿cuándo es la otra? Y están muy agradecidos también los hermanos. Si usted ha notado, no sé si lo ha podido ver, pero si usted ha notado en las redes sociales, la iglesia de Ocoa ha puesto muchas fotos y ha puesto muchas frases muy bonitas de la actividad, ¿verdad? Y vemos que ha sido de mucha bendición también para ellos, como lo ha sido para nosotros. Entonces, qué bueno es poder compartir la palabra, compartir la coinonía con los hermanos, y anhelamos que pronto podamos tener otro tiempo especial. Ya viene el aniversario en octubre, ya viene el aniversario de la iglesia en octubre. Así que ahí estaremos pensando cómo organizamos todo y cómo lo hacemos para tener un buen tiempo. Y ahí vamos a ver si aprovechamos a bautizar a Paulito, a Franci, ¿verdad? Ahí estaremos viendo, preparando para que en la gracia del Señor lo podamos hacer. Muy bien, vamos hoy a continuar. Seguimos con el mes de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver algunos detalles de la Biblia. Algunos quizás ya los conoce, otros quizás no los conoce, pero vamos a estar viendo de a poquito, a través de lo que es el estudio, ¿verdad? Lo que es la Biblia y la importancia. Hemos estado viendo la importancia de la Biblia para la familia, hemos estado viendo la importancia de la Biblia para nosotros en lo personal, hemos estado viendo los beneficios, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Quizás algunos detalles que podemos ver ahí que son importantes, que nosotros lo podamos conocer. Así que oramos y comenzamos, ¿sí? Vamos. Amado Dios, te damos gracias en este día por habernos permitido estar aquí para poder cantar a tu nombre, alabarte, Señor, pero también, oh Dios, para disfrutar de la coinonía con los hermanos en esta actividad tan especial para nosotros, que es darte culto a ti, Señor, que eres Dios, creador, sustentador y salvador. También gracias por tu palabra. Ayúdanos que podamos aprender, que podamos, Señor, tener todo lo que, oh Dios, toda la información que vamos a ver hoy, pero también que podamos atesorar tu palabra para seguir creciendo y seguir avanzando. Señor, te pedimos todo esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿verdad? Es una recopilación de ¿cuántos libros? Ya usted se lo sabe de memoria eso. 66 libros, muy bien, que se divide, ¿verdad?, en dos partes que nosotros le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien. ¿El Antiguo Testamento tiene cuántos libros? 39, excelente. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Y entonces tenemos un total de 66 libros. Ya el canon, lo que se llama el canon, el recopilar todos los libros que pertenecen a la Biblia. Hubo algo muy riguroso para evaluar qué libros podían estar y qué libros no podían estar. Hay unos libros por ahí llamados apócrifos, ¿verdad?, que fueron libros que se evaluaron, pero no cumplieron con lo requerido para ser parte de lo que es la Escritura. Entonces se han dejado y se pueden usar como libros históricos, se puede usar, ¿verdad?, de esa manera, pero no como inspirados, ¿verdad? No pasaron la prueba de ser libros inspirados por el Señor. Ahora, hay unos versículos ahí que nos va a ayudar para entender de otras maneras de cómo se llama la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a buscar algunos versículos. En primer lugar buscamos Romanos capítulo 10. Vamos ahí, Romanos capítulo 10. Versículo 17, Romanos 10, 17, dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es un término extraordinario, mis hermanos. Quizás lo conocemos mucho este versículo, pero la fe viene por el oír y el oír no cualquier palabra. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estamos convencidos de que cada vez que abrimos este libro, vamos a escuchar palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros, es el mensaje de Dios para la humanidad. Y sobre todo ahora decimos, este es el mensaje de Dios para todos los cristianos. Es la palabra de Dios, ese hermoso mensaje. El otro pasaje que encontramos está en 2 de Timoteo, vayamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Otro término, ya vimos la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la palabra es un término, la palabra de Dios.
Aquí aparece en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, otro término, dice el versículo 15, y que desde de la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, otro de los términos que aparece, no solamente aparece la palabra de Dios, sino también aparece el término de las sagradas escrituras. ¡Qué tremendo! Sagradas escrituras. En otras palabras, no hay otro libro como este. No hay otro libro, ¿verdad? Ahora estaba justamente enseñando dentro de la declaración de fe una partecita de bibliología. Y en la materia de bibliología estábamos viendo todas las teorías que hay con respecto a la traducción de la Biblia, con respecto a lo que es las escrituras, sobre todo la inspiración de las escrituras. Y hay, por ejemplo, hay una que se llama la teoría mecánica, hay una que se llama la teoría natural. La teoría natural dicen lo que afirman esta teoría, no estamos de acuerdo nosotros, pero ellos dicen que la Biblia es como un libro común y corriente, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué libro usted ha leído? Quizá usted leyó El Quijote, usted ha leído, no sé, Moby Dick, La ballena blanca, quizá ha leído desde chiquito un libro de eso. Entonces la teoría natural dice que la Biblia es un libro como uno de ellos. Nosotros no estamos de acuerdo totalmente con eso. Hay otra que es la teoría mecánica. ¿Qué es la teoría mecánica, verdad? Que es como que Dios le dijo, sentate ahí que te voy a dictar. Y entonces Dios comenzó a dictar lo que es la palabra de Dios, la Biblia. No estamos tampoco de acuerdo con eso, que fue la teoría mecánica. Está la neotestamentaria, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta, simplemente es que ellos dicen que dentro de la Biblia está la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, para ellos es parcial. Hay palabra de Dios y hay cosas que no son palabra de Dios. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo yo sé qué es palabra y qué no es palabra de Dios? Qué difícil sería el hecho de decir, mira, aquí la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen la Biblia contiene la palabra de Dios? Y no es así. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando yo digo contiene la palabra de Dios, significa que hay parte que es de Dios y parte que no es de Dios. Entonces esta teoría dice que hay parte que es de Dios y parte que no es de Dios. Ahora nosotros creemos firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios, todas las escrituras. Y eso es maravilloso que podamos tenerlo claro. Por eso cuando hablamos de Romanos 10:17, habla de la palabra de Dios. ¿A quién usted va a escuchar? Va a escuchar a Dios. Porque lo que se va a predicar es la palabra de Dios. Y oramos al Señor que cada uno que tenga la oportunidad de usar este púlpito siempre traiga palabra de Dios. Siempre. Otro de los términos que usamos es las escrituras, las sagradas escrituras. Y es interesante ese término sagrado, santo. Es las sagradas escrituras. Y nosotros podemos verlo en ese pasaje. Ahí tenemos los libros de la Biblia, un detalle muy importante. Los libros de la Biblia no están colocados cronológicamente, ¿verdad? No están colocados cronológicamente, sino que los libros de la Biblia han sido agrupados por tema, ¿verdad? Los libros han sido agrupados por tema. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento, ya nos fuimos al Antiguo. Del Nuevo Testamento es Mateo. Pero si nosotros vamos cronológicamente, no fue el primer libro que se escribió, ¿verdad? Pero nosotros tenemos organizado libros que tienen el mismo tema. En este caso, los 4 evangelios. ¿Usted se imagina que Mateo esté al principio y Lucas esté al final de la Biblia? ¿Por tema? No, el Señor nos permitió, dio sabiduría para que podamos tener la Biblia por tema. Y por esa razón que tenemos cada libro, y lo vamos a ver ahora en los detalles que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver si podemos verlo para que de esa manera usted los pueda ver. Ahí, dentro de estos detalles, fíjense, el Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Testamento, se divide de esta manera. En primer lugar tenemos la ley. La ley es desde Génesis a Deuteronomio. Son 5 libros. Nosotros le llamamos ¿cómo? Le llamamos Pentateuco, que son los libros de la ley. Cuando Jesús dice la ley y los profetas, cuando dice la ley se está refiriendo sencillamente a estos 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? Después tenemos libros históricos. Los libros históricos son desde Josué hasta Esther. Todos esos libros son libros históricos. Después, poesía o sabiduría.
En este caso entran lo que son los libros de Job hasta Cantar de los Cantares. De Job hasta Cantar de los Cantares. Después tenemos profecía, libros proféticos, y ahí se divide en dos maneras. Se dividen los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores es de Isaías a Daniel, y los profetas menores es de Oseas a Malaquía. Y ahí ya nosotros tenemos dividido todo el Antiguo Testamento. ¿De qué clase de libro encontramos en el Antiguo Testamento? Y ahí usted dice, bueno, están la ley, están los históricos, están los poéticos de sabiduría y están los proféticos. Ah, pero espérese, los proféticos se dividen en dos. ¿Cuáles? Profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se menciona mayores? Por la cantidad de escritura, ¿verdad? Cantidad de escritura que tiene. Y por esa razón se divide de esa manera. Ahora, desde Malaquía, el Antiguo Testamento termina en Malaquía, que a partir de ahí viene Mateo, que comienza con lo que es el Nuevo Testamento. Ahora llegamos a los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dividen los libros del Nuevo Testamento? Encontramos en primer lugar los evangelios, que son de Mateo a Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico en el Nuevo Testamento. Y ese libro histórico es Hechos. Hechos es un libro histórico. Nosotros llamamos histórico, de transición, ¿verdad? Pero es un libro histórico. Después vienen las epístolas, ¿verdad? La pistola, dijo alguien. No, las epístolas, ¿eh? Las cartas, ¿sí? Eso es lo que significa, las cartas. Y tenemos epístolas paulinas, que significa que ¿quién fue el autor? Pablo. Y tenemos las que son las epístolas generales, ¿verdad? En el caso de Hebreo, que no sabemos quién lo escribió, algunos dicen, mencionan nombre, pero no sabemos quién escribió, es anónimo. Y después tenemos Judas, ¿verdad? El medio hermano del Señor, que va a escribir esta carta. Entonces, de esta manera se dividen las epístolas. Y por último, tenemos un libro profético, de profecía, y ese es el libro de Apocalipsis, que lo escribió ¿quién? Lo escribió Juan. ¿Cuál Juan? Uy, qué pregunta. ¿Cuál Juan? Bueno, es el mismo que escribió San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ya usted tiene ahí dividido lo que son las clases de libro que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver si nos acordamos. El Antiguo Testamento tiene, en primer lugar, libros que le llamamos la ley. Muy bien, la ley. Después vienen los libros históricos. Muy bien. Después de los libros históricos vienen los libros sabiduría o poético, ¿verdad? Muy bien. Y después vienen los libros de profecía. Muy bien. Que se dividen en dos. Mayores y menores. Muy bien. Entonces, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué clase de libro tenemos? En primer lugar tenemos los evangelios. Muy bien. Después tenemos el libro histórico. Después tenemos las epístolas, que se dividen en dos. Las epístolas paulinas y las epístolas generales, ¿verdad? Después hay más divisiones, pero eso ya más un estudio un poquito más profundo. Por ejemplo, epístola de la cárcel, cuando Pablo escribió estando preso, ¿verdad? Y epístolas personales, todo eso, pero un poquito más profundo. Pero por lo general, lo que tenemos son esta división. Y el último libro es, ¿qué? Un libro de profecía. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí una idea de los libros. Si usted quiere hablar, ya creo que usted tiene ahí un máster, ¿verdad? Para explicar qué clase de libro tenemos en la Biblia y poder tenerlo en cuenta. La Biblia no es un libro, ¿verdad? Es un libro, algunos dicen, pero la Biblia no es un libro, ¿verdad? Es el libro. Y esa es la diferencia. No es un libro común y corriente. Hay miles de tomos de diferentes clases de libros. Pero el único libro que como vamos a ver ahora, que ha pasado guerras, que ha pasado persecuciones, ¿verdad? El único libro que ha pasado persecuciones donde se quemaron miles de copias, donde se destruyeron miles de copias y aún sigue, es la Biblia. Es la Biblia. Y nosotros podemos notarlo. Vamos a buscar ahí Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos?
Dice 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Hay tres cosas importantes ahí que hace reseña, ¿verdad? En primer lugar, dice, no fue obra de los hombres, sino fue obra de Dios. No fue obra de los hombres. No fue traída por voluntad humana, sino fue traída por voluntad de Dios. En otras palabras, para que usted sepa, ninguno de ellos dijo, bueno, hoy tengo ganas de escribir palabra de Dios. No fue por voluntad humana, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado con aquello que de repente dice, mira, hoy tengo palabra de Dios para ti. Hay que tener cuidado. Si me vas a compartir un versículo de la Biblia, yo digo, sí, es palabra de Dios. Ahora vamos a ver si el versículo es para ti o para mí. Es para ambos, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado con esa frase, hoy yo tengo palabra. ¿Por qué? Porque nunca una profecía, nunca una palabra vino por la voluntad del hombre. Siempre vino por voluntad de Dios. Y Dios escogió a estos santos hombres y siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron, ¿verdad? Y después está el término de inspiración, que lo vamos a ver. Pero estos hombres fueron guiados por el Señor, fueron supervisados por el Señor. Y por esa razón entendemos que yo no puedo estar andando profecía y dando profecía por ahí, por allá. ¿Por qué? Porque no es porque yo quiera, no es por voluntad humana. Siempre Dios quiso transmitir su palabra, usó a sus santos hombres para poder transmitir la palabra. Y hoy, gracias al Señor, ya tenemos todo el canon completo, ya tenemos toda la revelación del Señor aquí. Toda revelación está aquí. El Señor ha permitido que nosotros podamos disfrutar de tener la santa palabra, las escrituras sagradas, la podamos tener completa para poder estudiar, ¿sí? También los hombres de Dios escribieron la Biblia, dice ahí, los santos hombres de Dios hablaron, ¿verdad? En el caso de la forma de expresar la palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, guiados, controlados por el Espíritu Santo. Y eso es sumamente importante. Dios usó hombres para escribir su palabra. Tenemos ahí, recordando, como el mes de la Biblia, ¿cuántas personas usó Dios para escribir la palabra? 40 hombres, ¿verdad? Imagínense, en un periodo de 1600 años, ¿verdad? Y fueron 40 hombres diferente, y es interesante que 40 hombres, no sé cuántos somos aquí, pero si le daríamos a cada uno un papelito, una hoja, mira, hoy vamos a escribir acerca de un tema, y es probable que uno escriba de una manera, otro escriba de otra, y no tengamos una secuencia y una línea de escritura. Pero en 1600 años, 40 personas diferentes, y usted comienza a leer desde Génesis y termina hasta Apocalipsis, y sabe lo que fluye de ahí, la persona de Cristo. Entonces es extraordinario el poder del Señor de guardar y cuidar para que nosotros hoy podamos tener lo que es la palabra de Dios y podamos disfrutar de la palabra del Señor. Y entendemos que Dios usó, ¿verdad?, a estos 40 hombres en cuanto a los idiomas. Ahí tenemos, ¿verdad?, en cuanto a los idiomas que fue escrito. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y también hay una parte de arameo. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habló en algún momento algunas palabras en arameo. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Que era el idioma de aquella época y se escribió en griego. Así que ya usted sabe, hay 3 idiomas en la Biblia, que son originalmente, claro, que son hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Los que más hay es hebreo y griego, pero también Elí, lava sabachthani, ¿verdad? El Señor estaba hablando en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Algunos dicen talita cumi. Entonces, todas cosas, términos que nosotros conocemos de las Escrituras que fue escrito de esta manera. Entonces, fueron 60 hombres que escribieron la Biblia, ¿verdad? Quiero ver si están despiertos. Muy bien, fueron 40 hombres en 5.000 años. 1600, muy bien, en 1600. Y se escribieron en español. ¿Cuáles idiomas eran? Hebreo, arameo y griego. Excelente, excelente. Seguimos ahí. Notamos lo que es Dios es el autor de la Biblia y ahora vamos a ver algunos versículos, pero tenemos que tener en cuenta
una manera de ilustrar este milagro y por qué es realmente un milagro. ¿Cómo es posible que Dios haya usado hombres pecadores como común y corriente como nosotros y que nosotros hoy podamos tener exactamente y completa la palabra de Dios? Es un milagro. Es la manera en que Dios supervisó, ¿verdad? El concepto de inspiración viene de una palabra neuma, ¿verdad? Es una palabra, Dios sopló su palabra en estos hombres y de esa manera nosotros hoy podemos tener con la supervisión de Dios todo exactamente lo que Dios quería transmitir. ¿Y sabe algo interesante? El Señor respetó la personalidad de cada uno de los autores, ¿verdad? Por eso vamos a encontrar diferentes clases de escritos y aún podemos ver la personalidad. Si yo le digo a usted, ¿qué piensa de los escritos de Juan, por ejemplo? De San Juan. ¿Qué es lo que surge de ahí? ¿Qué es lo que fluye de los escritos de Juan? Como es San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y Apocalipsis ya es un poquito diferente, pero San Juan y primera, segunda y tercera de Juan, ¿qué es lo que fluye? Si usted nota, usted ve lo que es el amor, ¿verdad? Es el amor. A tal punto que dice, y el discípulo al que amaba a Jesús. Él se sentía tan amado por el Señor, ¿verdad? Que pensaba que era el único que el Señor amaba. Pero no, simplemente era su personalidad. Y Dios usó su personalidad y aún así la respetó. Pero todas las cosas que el Señor hizo a través de Juan, nos dejó exactamente su palabra, la palabra de Dios. Un Pedro que sacaba una espada y cortaba la oreja, ¿verdad?, de Malco, que era impetuoso, que siempre estaba adelante, que siempre hablaba y como nosotros decimos metía la pata, pero a veces hablaba y decía verdades profundas. Tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y ahí nosotros podemos notar la personalidad en sus escritos de Pedro, de Juan y de Pablo, cuántas cosas. Y el Señor nos ha dejado las Escrituras y es un milagro que a pesar de nosotros, a pesar de la humanidad siendo pecadora, nosotros vamos a tener la palabra perfecta. La palabra perfecta. Eso lo hace solamente Dios. El Espíritu Santo movió a los escritores de la Biblia de una manera tal que registraron la palabra en sentido exacto de Dios a través de cada uno de sus propios estilos literarios. Nosotros encontramos, dijimos, la ley, encontramos histórico, poesía o sabiduría, profecía, y el Señor usó a estos hombres de tal forma, de tal manera, que exactamente dejaron la palabra de Dios en cualquiera de esos estilos literarios que ellos escribieron. ¿Qué más? El medio por el que Dios nos dio la Biblia se llama inspiración. ¿Cómo el Señor nos dio la Biblia? Por inspiración. Esa es la palabra que nosotros usamos. Debemos tomar, dice, a la Biblia como la autoridad de todo lo que creemos y hacemos, ya que la palabra de Dios es inspirada. Inspirada, vuelvo a repetir, fue soplada, inspirada por el Señor. ¿Qué más tenemos? Hay que tener cuidado, ¿verdad? La Biblia llega a ser la palabra de Dios, dicen algunos. Porque la Biblia llegó a ser la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Ahí tenemos Mateo 24:35. Alguien que pueda buscarlo ahí. Mateo 24:35. Dice, a ver, ¿alguien lo tiene? 24:35. Vamos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, entendemos el concepto de que la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios 2:13. En primer lugar, vemos que la palabra de Dios es eterna. Aunque se acabe el mundo, ¿verdad? Pase el mundo, dice el cielo y la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios permanece. Seguimos, 1 Corintios 2:13. Los cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, acomodando lo espiritual. Muy bien, entonces es interesante, hay sabiduría humana, Santiago también habla de la sabiduría humana, pero hay sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Entonces Pablo dice aquí, nosotros no hablamos con sabiduría humana, nosotros hablamos ¿de qué manera? Dice,
sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, algunos leen la Biblia y solo leen la letra. Vuelvo a repetir, algunos leen la Biblia y solo leen la letra. Pero la Biblia no es solo letra. La Biblia es letra y espíritu. Por lo cual, en hebreo nos enseña que es viva y eficaz. Entonces, personas que leen la Biblia y pueden tomar una línea teológica o de interpretación, si no tienen el Espíritu Santo, van a leer y van a interpretar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo espiritual se interpreta de una manera espiritual. La mente natural no percibe lo espiritual. ¿Quién tiene una mente natural? Una persona que no conoce a Cristo tiene una mente natural. Entonces puede leer la letra igual que tú, pero no percibe la parte espiritual de las Escrituras. Ahora nosotros sí, por la obra del Espíritu Santo, nosotros leemos la letra y con la ayuda del Espíritu Santo percibimos la enseñanza espiritual que el Señor ha dejado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cualquiera puede tener una Biblia y puede leerla, pero para poder entenderla necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador, tener el Espíritu Santo en nosotros, y entonces ahí se cumple lo que dijo el Señor en San Juan, que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Entonces el Espíritu Santo es quien nos enseña cuando nosotros leemos, y es importante tener eso en cuenta. Los dos pasajes nos hablan acerca de esto. 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, usted se lo sabe de memoria. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno es aprendérselo juntos, ¿verdad? Qué bueno aprendérselo juntos esos versículos, ¿eh? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis, cuando dice en, ¿se acuerdan? En el principio, hasta Apocalipsis, cuando dice amén, que es la última palabra que aparece, desde en el principio hasta amén, todo es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Por eso que esa teoría que habla de la parcialidad, de la teoría parcial de las Escrituras, ¿verdad? Que dice que contiene la Biblia. No, nosotros no estamos de acuerdo. La Biblia nos enseña y nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para las 4 cosas que siempre mencionamos: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Con cuál fin? A fin de que el hombre y la mujer sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Qué interesante que el Señor nos llama al servicio, pero también nos da las herramientas para estar preparados para toda buena obra. Y es esa palabra que nos ha dejado. Toda la Escritura es inspiración de Dios que nos prepara para servir al Señor, y eso es maravilloso. En el Salmo 119, versículo 160. 119, versículo 160. ¿A usted le gusta la matemática? Escuche lo que dice este versículo. Salmo 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando yo uno cada libro, como se unió el canon, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y lo uno con todos los que son los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando yo uno la suma de su palabra, ¿qué es? Da como resultado verdad. Entonces la Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y entonces la suma de su palabra es verdad. ¿Y saben algo interesante? Es la verdad absoluta. La Biblia tiene verdad o es la verdad. ¿Cuál de las dos es? Muy bien, la Biblia es la verdad absoluta. En este mundo se habla mucho de lo relativo. Eso es relativo. No, la Biblia es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces la suma de todo lo que es la palabra de Dios es verdad. Y eso me deja tranquilo. ¿A usted lo deja tranquilo?
Saber que lo que está escrito nos deja seguro que todo lo que Dios promete lo cumple, que todo lo que Dios dice lo va a hacer. ¿Tenemos la Biblia hoy? Sí. Y gracias al Señor que tenemos la Biblia. Ahora, con respecto a los manuscritos originales, no existen hoy, ¿verdad?,